misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas usted esté viendo este video. Le agradecemos que nos acompañe, usted nos acompañe en estas transmisiones, que usted nos acompañe continuamente, que mire estos videos, que los comparta con sus amistades, que los comparta ahí en las diferentes plataformas de internet. Le agradecemos por hacer eso, por ponerse en contacto con nosotros y también por estudiar juntamente con nosotros. Hoy vamos a continuar con la otra parte del estudio que hemos estado hablando de Jesús es Dios. En cuanto a la visión que tienen de Jesús los testigos de Jehová, desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Y ya vimos argumentos a favor, en sentido positivo, ¿verdad?, que presentamos. Ahora miraremos cada uno de los argumentos en contra, o de los pasajes en contra que presentan los testigos de Jehová, para decir, por esa razón, Jesús no puede ser Dios. ¿Okay? No puede ser el Dios verdadero. Y vamos a estar estudiando cada uno de estos pasajes. Vamos a ver uno por cada video. Vamos a irlo separando para que usted pueda saber de qué argumento se habla en cada uno de los videos, de qué pasaje se trata en cada uno de los videos. Aunque quizás algunos videos sean relativamente muy cortos. Pero la idea es que si usted busca ese argumento, pues lo puede encontrar fácilmente y no tenga que estar mirando infinidad de videos para ver en cuál de esos videos se encuentra dentro ese argumento o ese pasaje. Bien, entonces vamos de lleno a el estudio en esta hora. Y permítame un momento para cambiar aquí las imágenes. Bien, los testigos de Jehová dicen, el primer argumento que generalmente surge en cualquier plática o cualquier comentario o intercambio con algún testigo de Jehová, pues es: Jesús no es Dios porque se le llama Hijo de Dios. Siempre va a surgir, siempre este argumento va a salir a flote, y por lo general, en experiencia propia, siempre será el primero o el segundo argumento que va a salir por ahí para decir, Jesús no puede ser el Dios verdadero porque se le llama Hijo de Dios. ¿Okay? Vamos a ver algunas de las posibles formas de interpretar este pasaje para tratar de que el pasaje diga que Jesús no es Dios. ¿Cómo es que ellos interpretan este pasaje? ¿Cómo lo utilizan? Bueno, vamos a ver algunas de ellas. Algunas de ellas están en documentos que ellos mismos publican. Alguna otra que le presentaré por ahí es alguna objeción o alguna explicación que se me ha dado a mí en lo personal. Estuve buscándolo por ahí en los documentos de los testigos de Jehová y no la encontré. Así es que por eso pongo ahí en la parte de abajo que esto fue algo que se me dijo a mí de parte de un testigo de Jehová, y por eso la añadí. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Este es uno de los primeros 3 argumentos, pero pongámonos a pensar en qué forma la frase Hijo de Dios prueba que Jesús no es Dios. Bueno, por varias razones. Bueno, según ellos. Pero la primera, hay 3 razones principales de textos que ellos utilizan para probar que Jesús no es Dios. La primera, textos que, según ellos, aparentan que Jesús fue creado. Es un ser creado, dicen ellos. Número 2, probar que Jesús es diferente al Padre. O sea, que Jesús no es el Padre. Van a utilizar todos los textos que hablen o que muestren una diferencia entre el Padre y el Hijo. Una diferencia clara. Tercer punto, usarán pasajes que muestren una cierta inferioridad del Hijo respecto al Padre. Generalmente todos los pasajes que hablen de la humanidad de Jesús, cuando Jesús fue humano. Entonces, ¿cómo este argumento de Jesús es
llamado Hijo de Dios, prueba que Jesús no es Dios. Bueno, según en su mente, los testigos de Jehová, al mostrar que se dice que es Hijo de Dios y no Dios, entonces no puede ser la misma persona. Son dos personas diferentes y al ser dos personas diferentes, entonces Jesús no es Dios. Esa es la forma de razonamiento. Por eso está en el punto 2. ¿Recuerda la introducción que vimos? Que le dije, va a haber tres formas en que ellos van a tratar de probar que Jesús no es Dios. Número 1, que fue creado. Número 2, que es diferente al Padre o que no es el Padre. Que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. O número 3, una supuesta inferioridad del Hijo referente en relación al Padre. Ahora, ¿dentro de cuáles argumentos cae este de Jesús y es llamado Hijo de Dios? En el segundo, probar que el Padre es diferente del Hijo. Pero después, que prueben ese punto, tratarán de ir a desligarse o deducir a partir de ese punto ya probado el primero, entonces que Jesús fue creado. Si es diferente al Padre, entonces fue creado. Y si fue creado, entonces es inferior al Padre. Entonces, si se fijan, el punto inicial fue probar que Jesús es diferente al Padre para después de ahí desprenderse hacia que entonces tuvo que ser creado y después que es inferior al Padre. Pero tenemos que ir a este primer argumento. Prueba es esta frase, Jesús llamado Hijo de Dios, que es diferente del Padre. La respuesta es sí, pero eso no prueba que no es Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a irlo explicando paso por paso. Hay muchísimos pasajes en el Nuevo Testamento donde a Jesús se le llama o se le reconoce como Hijo de Dios. Eso está bien sabido, nosotros lo aceptamos. La Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios y es Hijo de Dios. Pero ¿eso prueba que Jesús no es Dios? No, porque también hay pasajes en la Escritura, y la mayoría de ellos alterados por la traducción del Nuevo Mundo, y ya lo probamos en muchos de ellos con su propio interlineal, que dicen que Jesús es Dios. Pasajes en comprobación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, comparando pasajes así como ellos lo hacen, prueba que Jesús es Jehová, ¿verdad? Pero, otra vez, no podemos solamente tomar los pasajes que hablen de una cosa y desechar los otros. Hay que tomar todos. Entonces, si la Biblia no se contradice, Jesús es tanto Dios como Hijo de Dios. Pero iremos probándolo. Vamos a la primera parte. Escojamos primero uno de los muchos pasajes que dicen esta frase. Para recordar nuevamente, estaré usando la traducción del Nuevo Mundo en todos los pasajes que muestre. Y cuando considere necesario utilizar o cerciorarme de que la traducción del Nuevo Mundo no es absolutamente correcta, usaré el interlineal del Reino de los Testigos de Jehová, el interlineal griego, ¿verdad? De los griego-inglés de los Testigos de Jehová. Vamos a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, según la gente dice, o según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Raya esa palabra. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De ahí desprenden también los testigos de Jehová otra argumentación, ¿verdad? Que ya me daremos más adelante. Ve que Jesús no le dijo, no soy hijo de Dios, soy Dios. No, porque obviamente hijo de Dios conlleva el sentido de que es igual a Dios. Ya lo estudiaremos más adelante. Por eso no tenía la necesidad Jesús de comprobarle absolutamente nada a Simón Pedro. Pero aquí el Señor se identifica con dos títulos. Hijo de hombre, Hijo de Dios. Y va a ser interesante tomar estos dos títulos en referencia a Jesús o aplicados a Jesús para ver a qué se refiere. Hijo de hombre, Hijo del Dios vivo, Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo argumentan este pasaje o algún otro pasaje que tenga la frase Hijo de Dios? Bueno, hacen estas preguntas. ¿Puede usted ser su padre e hijo al mismo tiempo? La respuesta es no. ¿Cómo puede ser Jesús el Hijo de Dios y al mismo tiempo ser Dios? Porque Dios es un Dios Echad.
Deuteronomio 6:4. No es uno solo, sino es una unidad. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús hijo de Dios y al mismo tiempo ser Dios? Porque Dios es un Dios en unidad. ¿Cómo puede alguien ser su propio hijo? Pues no, alguien no puede ser su propio hijo. Esto no es ¿no es esto ilógico, dicen ellos? Sí, es ilógico. Y estas preguntas las tomé de un libro que escribieron los testigos de Jehová que dice, ¿debería usted creer en la Trinidad? Está en inglés, ¿verdad? ¿Debería usted creer en la Trinidad? ¿Puede ser entonces el padre e hijo al mismo tiempo? La respuesta es no, no puede. La Biblia dice que el padre es uno y el hijo es otro. ¿Ok? Pero ambos son Dios. Y no son dos dioses. Son un Dios. ¿Cómo puede ser Jesús el Hijo de Dios y al mismo tiempo ser Dios? ¿Cómo puede ser Jesús el Hijo de Dios y al mismo tiempo ser Dios? Porque el Padre no es sinónimo exclusivo de Dios, sino que Dios es un Dios en unidad. Si usted quiere ver más en cuanto a esta explicación de Dios Echad, le animo a que vaya y miren mis videos pasados donde se encuentra la explicación a esto de que Dios es un Dios Echad, no un Dios Yahid. Es un Dios en unidad, así como en el matrimonio, ¿verdad? Génesis 2:24, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre y la mujer serán una sola carne. Ahí aparece la misma palabra Echad. Entonces, de la misma manera, la misma palabra aparece en Deuteronomio 6:4, cuando dice Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. ¿Qué quiere decir? Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es como unidad, un ejad, así como el hombre y la mujer. Aunque el hombre es una persona y la mujer es otra persona, forman una sola carne, una unidad. Así Dios, aunque se menciona al Padre y se menciona al Hijo, son un solo Dios. Así es que ahí no tiene ninguna fuerza este argumento para derribar lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a continuar con esto. ¿Cómo puede ser alguien su propio hijo? Pues no, el padre no es el hijo no es el padre. Esto no es lógico, obviamente. Puede ser, la primera pregunta, ¿puede ser usted su padre e hijo al mismo tiempo? No, es ilógico y no, la Biblia no dice eso tampoco. Bien, entonces, respuesta, sí, es irracional decir que alguien sea su propio hijo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que el hijo sea el padre o que el padre sea el hijo. Y eso sin implicar que Jesús no sea Dios. Porque son de la misma naturaleza que Dios. Y al ser de la misma naturaleza que Dios, pues es Dios. No un Dios, Dios. Porque no hay dos dioses verdaderos en la Escritura. Isaías 44:6, Isaías 44:8, Isaías 43:10 nos dice que no hay otro Dios. Jehová no conoce otro Dios fuera de él. No ha sido formado Dios antes de él ni después de él. No hay ningún otro Dios verdadero. Solamente hay un Dios verdadero. Así es que Dios es un Dios en unidad, solamente un Dios. El ejemplo, le doy un ejemplo para que entienda a qué me refiero, cómo la frase hijo de Dios no prueba que Jesús no sea Dios. Supongamos este ejemplo. Si alguien se refiere a mí como el hijo de Vázquez, y mi apellido es Vázquez, mi papá obviamente se apellida Vázquez porque tengo el apellido de mi padre. Si alguien se refiere a mí como el hijo de Vázquez, pues estaría en lo correcto. Porque mi padre es Vázquez, sin negar que yo sea Vázquez. Y ambos somos de la misma naturaleza, somos humanos. Mi padre es humano, yo soy humano. Mi padre es Vázquez, yo soy Vázquez. No porque diga hijo de Vázquez, quiere decir o implique que por esa razón yo no soy Vázquez. Obviamente soy Vázquez, porque soy hijo de mi padre. Y mi padre es Vázquez. ¿Me explico? Y ambos, tanto mi padre es de naturaleza humana, como yo soy de naturaleza humana, aunque sea su hijo. Soy su hijo y no soy de diferente naturaleza a la de mi padre. Soy de la misma naturaleza, soy humano. Tengo el mismo título que mi padre, Vázquez, que me identifica con él y me hace ser igual a él, de la misma naturaleza. Entonces, el que diga hijo de Dios no implica que Jesús no sea Dios, al contrario.
implica que es de la misma naturaleza que su Padre. No de diferente naturaleza, no un ser creado, no un ser inferior, de la misma naturaleza que su Padre. Esto es, en mi caso, pues humano, ¿verdad? Mi padre es humano, yo soy humano. Mi padre es Vázquez, yo soy Vázquez. Y vemos en la Escritura que al Padre se le llama Señor, al Hijo se le llama Señor, al Padre se le llama Jehová, al Hijo se le reconoce como Jehová, al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios en las Escrituras. El Padre llama al Hijo Dios, el Hijo llama al Padre Dios. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi papá, oye Vázquez, y estaría en lo correcto. Y mi hijo y mi padre me podría decir a mí, oye Vázquez, y estaría en lo correcto, porque soy Vázquez. Y él es Vázquez. No hay ninguna contradicción ahí. Entonces, el término Hijo de Dios no prueba que Jesús no sea Dios. Al contrario, prueba que es de la misma naturaleza de su Padre y que llevan el mismo título. Son Dios. Seguimos. Entonces, por esa vía de argumentación no se prueba que Jesús no sea Dios, solo se prueba que el Hijo no es el Padre. O sea, si utilizan este pasaje, ¿qué es lo único que pueden probar? Que el Hijo no es el Padre. Es excelente. Nosotros creemos que el Hijo no es el Padre porque la Biblia así lo dice. El Hijo no es el Padre no es el Hijo. Lo cual creemos porque la Biblia lo dice. Hace esta clara distinción entre el Padre y el Hijo. Pero también es clara los pasajes que dicen que son Dios. Son un Dios. No dos dioses, un Dios. Y de eso no se desprende que el Hijo no sea Dios. El que el Padre sea uno y el Hijo sea otro, no se desprende que el Hijo no sea Dios. Así como que mi papá sea diferente a mí, que soy su hijo, Vázquez, de ahí no se desprende que yo no sea humano como él. Igual soy humano, igual como mi padre. No se desprende que yo no sea humano. Bien. Segundo argumento, posible en cuanto a la misma frase. ¿Ok? En cuanto a la misma frase de Hijo de Dios. Dicen, Hijo de Dios no significa de la misma naturaleza. Aunque, déjeme aclararle, la mayoría de los testigos de Jehová con los que he hablado siempre dicen que el Hijo sí es de la misma naturaleza que Dios. Pero de una naturaleza diferente, dice. ¿Ok? Entonces, hasta cierto punto hay como una contradicción. Sí es de la misma naturaleza, pero no de la misma exacta naturaleza. Pues, ¿cómo es eso? O sea, si es de la misma naturaleza, es igual a Dios. Si no, es igual a su Padre. Si no, ¿cómo? En cuanto a naturaleza. O sea, no puedo decir, bueno, yo soy de la naturaleza humana, pero no de la naturaleza humana de mi padre. Pues mi padre es igual de humano como lo soy yo. Ok, yo tengo 2 cerebros o tengo 3 corazones. ¿Cuál naturaleza diferente tengo? Tengo 6 ojos y mi padre tiene 2. O tengo 6 manos y mi padre tiene 2 manos. O ¿cuál es la naturaleza diferente? ¿Verdad? Ahora, vamos a ver un ejemplo por medio de una adivinanza. Vamos a ver cómo Hijo de Dios sí prueba que es de la naturaleza de Dios. Usted ha visto estos juegos de que tiene que voltear las tarjetitas, ¿verdad? Para hallar los iguales, los pares. Y vamos a suponer que queremos adivinar qué está detrás de esa tarjeta azul, de ese cuadro azul. Y le digo, detrás de ese cuadro azul, le dice usted a su niño chiquito tratando de enseñarle palabras y cosas, le dice, detrás de ese cuadro azul, te voy a dar una pista. Está el hijo, no la hija, el hijo de un león. ¿Qué está detrás de ese cuadro? Si la volteáramos, ¿qué aparecería? ¿Una cabra? ¿Un pez? Si le estoy diciendo, detrás de ese cuadro está el hijo de un león, ¿qué va a aparecer ahí? Pues un león, ¿verdad? Un cachorro de león, de la misma naturaleza que su padre. Si le digo, detrás de esa tarjeta está el hijo de un caballo. Usted voltea la tarjetita, ¿qué espera ver? ¿Espera ver un pez? ¿Espera ver un pájaro? Pues no, espera ver un potrillo, descendiente obviamente de la misma naturaleza que su padre.
De esta manera, hijo de denota la naturaleza del Padre en relación con el Hijo, y el Hijo y el Padre tienen la misma naturaleza. ¿Me explico? Entonces es de la misma naturaleza. Sería absurdo decir, detrás de ese cuadro está el hijo de un caballo y decir, no, tiene que ser de diferente naturaleza, entonces es un ganso. Pues sería absurdo. Le estoy diciendo que detrás de ese cuadro está el hijo de un caballo que está ahí detrás de ese cuadro. ¿Un ganso? No. Hijo de denota de la naturaleza de aquel que proviene, ¿verdad? Entonces, si es un caballo, el hijo de un caballo, pues estaría un potrillo, ¿verdad? Si es el hijo de un león, estaría el cachorro de un león. Si es el hijo de un pez, pues estaría un pez ahí detrás de eso. No estaría otra cosa diferente, porque hijo de denota de la naturaleza de. ¿Ok? Entonces, espero haber explicado con este ejemplo. Bueno, dicho esto, volvamos al pasaje. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipos, Jesús le preguntó a sus discípulos, según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, o algún otro profeta. Y él les dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Simón les respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Razonemos igual de la misma manera. Si la frase Hijo de Dios no significa de la misma sustancia o naturaleza de Dios, y por lo tanto Jesús no es Dios, entonces, por la misma vía de razonamiento, tenemos que concluir que Hijo de Hombre significa que Jesús no fue de la misma sustancia ni de la misma naturaleza que el hombre. Por lo tanto, Jesús no fue un hombre. ¿Me explico? Por eso le dije, subraya hijo de hombre, hijo de Dios. Si ellos quieren probar que porque dice hijo de Dios, hijo sí lo aceptan, pero Dios en relación al hijo no, porque Dios es en referencia a aquel de quien proviene. Entonces no puede ser Dios el hijo. Bueno, entonces por la misma vía de argumentación, Jesús no fue hombre, porque se le llama hijo de hombre. Entonces no se puede ser interpretado así, Jesús no fue hombre. Por esa misma vía de argumentación, entonces Jesús no fue hombre. ¿Estarían dispuestos los testigos de Jehová a afirmar que Jesús no fue hombre? Si hijo de hombre denota que Jesús fue hombre, ¿qué denota hijo de Dios? ¿Que Jesús es qué? ¿Algo diferente a Dios? Pues es Dios. Si hijo de hombre en Jesús, aplicado a Jesús, denota que Jesús fue hombre, tuvo carne igual de la naturaleza humana como usted y como yo, ¿qué denota el término hijo de Dios? No puedes aplicar una explicación diferente a hijo de Dios y luego pretender que hijo de hombre se entienda de manera diferente, porque estás hablando del mismo personaje, Jesús. Si Jesús fue hijo de hombre y eso significa que Jesús fue humano, fue hombre, entonces hijo de Dios significa que Jesús es Dios. ¿Ok? No el Padre, Dios. ¿Ok? Seguimos. Pero esto no es así, ya que claramente las Escrituras muestran que Jesús fue ambos, Dios y hombre. ¿Verdad? Muestran a Jesús siendo ambos, Dios y hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Mantengan esta misma actitud mental que tuvo ¿quién? Cristo Jesús. Está hablando de Cristo el pasaje. Quien aunque existía en la forma de Dios, cuando Jesús estaba en su trono de gloria, antes de venir a hacerse humano y estar entre nosotros, ¿qué forma tenía? ¿La forma de un ser espiritual? ¿La forma de una criatura? ¿La forma de cualquier cosa creada? ¿Qué forma tenía Jesús? La forma de Dios. ¿Quién puede tener la forma de Dios si no es Dios? ¿Quién? ¿Un ángel puede tener la forma de Dios, del Dios verdadero? Eso es una blasfemia. ¿Un hombre puede tener la forma de Dios verdadero? Eso es una blasfemia. Por eso los judíos querían apedrear a Jesús. Porque solo Dios tiene la forma de Dios.
Ahora, no pensó en quitarle el lugar a Dios. Dice, traducen de esta manera. Ya esta explicación de Filipenses 2, 5 a 6 la puede ver en mi video Jesús, 100% hombre, 100% Dios, creo que así tiene el título. Si usted quiere ir a indagar donde vemos más las palabras griegas que aparecen ahí. Dice entonces, no pensó en quitarle el lugar a Dios. Pues ¿cómo le va a quitar el lugar a Dios si él mismo ya era Dios? ¿Cómo y hacerse igual a Dios? ¿Por qué tendría que hacerse igual a Dios si él mismo ya era Dios? Ya existía en la forma de Dios. Por eso le digo que esta interpretación es sumamente pretenciosa. Dice, no, más bien dejó todo lo que tenía. ¿Quién lo dejó? Cristo. No lo forzaron a nada. ¿Quién puede forzar a Dios? Nadie. Él mismo dejó. Se convirtió, dice, más dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo. Se convirtió en un ser humano. Entonces Jesús, en forma de Dios, o era Dios, o es Dios, en forma de humano, estuvo en forma de humano entre nosotros. Así por eso cuando se dice Hijo de Dios, se refiere a la forma de Dios. Y cuando se refiere Hijo de hombre, se refiere a esa forma de hombre que tomó, la forma de esclavo. Ahora, si usted acepta que Jesús tenía la forma de esclavo, debe de aceptar que Jesús tiene la forma de Dios. Porque si no acepta forma de esclavo, entonces no acepta forma de Dios. Y si no acepta forma de Dios, entonces no acepta forma de esclavo. Porque es las mismas palabras. Las mismas palabras griegas para forma de aparecen en forma de Dios y en forma de esclavo. Se convirtió en ser humano. Es más, cuando vino como hombre, note cómo lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Cuando vino como hombre. ¿Por qué como hombre? Porque antes, ¿verdad?, era simplemente en forma de Dios. Cuando tomó forma de hombre, ¿alguien puede restringir a Dios o dejar de ser Dios? No, simplemente se restringió. Por eso dice, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz en un madero. ¿Ok? Para poder estar entre nosotros tuvo que restringirse él mismo. No lo restringió nadie más porque él ya existía en forma de Dios. Ahora, aquí está el interlineal griego y esto lo explico más a profundidad en otros videos, así es que no voy a tardar mucho aquí. Pero, déjenme, se me adelantaron las diapositivas. Quizá. Aquí está, dice, quien en morfe de teo, aquí está, morfe, forma de teo, en forma de Dios. ¿Cómo existía Jesús? ¿Cómo existía? En forma de Dios. ¿Ok? Ahora, la palabra aquí, harpakmon, ¿verdad? Esta de aquí, la terminación mon, lo explico también en el otro video, está en voz pasiva. Esto significa, voz activa significa que él realizaría la acción, ¿verdad? Entonces estaría correcta la traducción del Nuevo Mundo cuando tradujeron arrebatar, ¿verdad? Le quiso arrebatar al Padre algo, pero no está en voz activa, está en voz pasiva. En voz pasiva significa que ya lo poseía él y no se quiso aferrar a algo que él ya tenía. ¿Ok? ¿Y qué era lo que Jesús ya tenía? Pues era en forma de Dios. Y no consideró en quedarse siendo igual. Ahora aquí está la otra palabra, hizo o isa, ¿verdad? Que significa igual en la misma cantidad, de la misma forma, mismo tamaño, mismo dimensiones. Igual, ¿a quién? ¿A quién era igual Jesús? A Dios. ¿Por qué era igual a Dios? Porque él existía en forma de Dios. Para eso era igual a Dios. ¿Ok? Ahora, él mismo, fíjese aquí está, pero él mismo, no el Padre, él mismo se vació, él mismo se restringió, porque ¿quién puede restringir a Dios sino Dios? Entonces él mismo se restringió, se vació, ¿verdad? La famosa kenesis. Y se hizo, aquí está la otra parte importante, morfe, forma, ¿de qué? De doulo, de esclavo o doulos.
¿verdad? En forma de esclavo, forma de Dios. Forma de Dios, forma de esclavo. ¿Por qué se nos dice forma de esclavo? Porque se hizo tomando la forma o viniendo a ser como un hombre, ¿verdad? Como un hombre. Él se hizo inferior, él mismo. No el Padre lo hizo. Él mismo decidió hacerse. Y vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está, como un hombre. Entonces, ¿a qué quiero decirlo con esto? Que este pasaje nos está diciendo que ambos términos son correctos en cuanto a Jesús. Porque cuando se le dice Hijo de Dios, es totalmente correcto porque Él existía en forma de Dios antes de venir a tomar forma de hombre. Y Él era igual a Dios porque existía en forma de Dios. Entonces, Hijo de Dios es igual a Dios, de la naturaleza exacta de Dios. Luego dice que tomó forma de esclavo o de hombre, ¿verdad? Como los hombres, como un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Forma de esclavo, forma de hombre. Pues hijo de hombre. Está en total armonía. Hijo de Dios en forma de Dios. Hijo de hombre en forma de hombre. O con la naturaleza de hombre. Así como tenía la naturaleza de Dios, tenía la naturaleza de hombre, de un ser humano. ¿Ok? Entonces, no es contradictorio. Si aceptamos que hijo de hombre significa igual al hombre o con la naturaleza exacta del hombre, hijo de Dios significa en forma de Dios, igual a Dios. Bien, seguimos entonces. Entonces, si hijo de Dios no significa de la misma sustancia de Dios, por lo tanto, no es Dios, entonces tampoco Jesús fue hombre. Porque hijo de hombre demostraría que Jesús no fue hombre, por el mismo razonamiento. Pero si por el contrario, si hijo de hombre aplicado a Jesús significa, hijo de hombre aplicado a Jesús significa que Jesús fue hombre, entonces hijo de Dios aplicado a Jesús significa que Jesús es Dios. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente parte. Vamos al tercer argumento. Y sé que estarán pensando, si usted es testigo de Jehová, pero no, esa no es la explicación que nos dan, la más fuerte, la más importante. Yo lo sé y para allá vamos. Vamos al tercer argumento, que es de donde se desprende toda esta argumentación de los testigos de Jehová. Y ahí les voy a presentar las pruebas de qué es lo que piensan los testigos de Jehová en cuanto a este tercer argumento. ¿Cuál es ese tercer argumento? Vamos para allá. Tercer posible argumento que se utiliza para decir el término hijo de Dios no puede significar que es Dios. Ya vimos los primeros, ¿verdad? Que no se desprenden. Pero este pareciera ser el más fuerte, que se presentan en varios de los escritos de los testigos de Jehová. Entonces, si se presentan en más de un escrito, creo o quiero pensar que es el argumento que consideran más fuerte en cuanto a la explicación del término hijo de Dios. Dicen, hijo de Dios significa creado por Dios. No hijo literal como nosotros. Significa, hijo de Dios significa que somos creados por Dios. ¿O acaso somos hijos de Dios nosotros? Y luego dicen, porque a Adán se le llama hijo de Dios. Y así dice la traducción del Nuevo Mundo en Lucas 3:38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces Adán se le identifica o se le llama hijo de Dios. Entonces quiere decir, por esa razón, que Adán es Dios. Y usted se quedará pensando, ¿tendrá la razón? Pues tiene lógica la argumentación. Sí, tiene lógica. ¿Por qué? Porque partieron de un punto equivocado, de una premisa equivocada.
¿Qué establecieron primero? Establecieron un error para después, en base a ese error, construir algo sobre ese error. ¿Cuál fue el error? Decir que creado por Dios significa hijo de Dios, y que hijo de Dios significa creado por Dios. Entonces, si usted acepta esta primera conclusión de que hijo de Dios significa creado por Dios, entonces toda la argumentación ya tiene sentido. Pero si hijo de Dios aplicado a Jesús no significa creado por Dios, entonces toda esta argumentación no tiene sentido. Y lo vamos a explicar. Ahora, los ángeles nos dan un segundo ejemplo. Los ángeles se les llama hijos de Dios. Job capítulo 1 versículo 6. Llegó el día en que los hijos de Dios, del Dios verdadero, entraron para ocupar su puesto delante de Jehová. Y Satanás también se presentó entre ellos. Note cómo le dice a los ángeles. Les dice hijos del Dios verdadero. ¿Quiere decir entonces que los ángeles son Dios? ¿Qué respondería usted? La respuesta mía es no. ¿Fue acaso Adán Dios porque se le llama hijo de Dios? La respuesta mía es no. ¿Somos acaso nosotros como cristianos Dios porque se nos llama hijos de Dios en el Nuevo Testamento? Juan capítulo 1 versículo 12. Ahora bien, a todos los que sí le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos. ¿De quién? De Dios. Porque demostraban su fe en su nombre. ¿Ya ve? ¿Acaso usted es Dios? No. Se le llama a usted hijo de Dios. Usted es cristiano, ¿no? Nos dirán, ¿verdad? ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted es un hijo de Dios? Sí. ¿Entonces usted es Dios? No, no soy Dios. No lo soy. Pero sí soy hijo de Dios. Los ángeles no son Dios, pero sí son hijos de Dios. Adán no fue Dios, pero sí es hijo de Dios. Pero vamos a ver dónde radica el punto de error. Porque ellos, les dije, concluyen primero, hijo de Dios es igual a creado por Dios. Si esto es así, estos pasajes, lejos de probar que Jesús no es Dios, probarían, sin lugar a dudas, que Jesús sí lo es. Vamos a explicarlo. Para allá voy. Antes de eso, quiero presentarles los 3 escritos que encontré en la página de los Testigos de Jehová. Uno lleva por título ¿Por qué se le llama Jesús el Hijo de Dios? Otro dice Preguntas sobre la Biblia. Y el otro habla mucho sobre esto de Hijo de Dios. Por eso solamente tomé esta parte de este argumento. Hablan, en general, todos se resumen en esa idea, ¿verdad? Ay, otra vez le cambié. Déjenme regresar. Vamos a leer estos escritos. Primero dice, ¿por qué se le llama Jesús Hijo de Dios? La respuesta que da la Biblia dice, a menudo la Biblia llama a Jesús el Hijo de Dios. ¿Ah? La expresión Hijo de Dios, note esto, la expresión Hijo de Dios, ¿ok? Da a entender que Dios es el creador y la fuente de la vida. Lo que significa que también creó a Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa hijo de Dios? Creado por Dios. ¿Por qué? Porque da a entender que Dios es el creador. ¿Ok? Muy importante para lo que vamos a explicar a continuación. Hijo de Dios da a entender que Dios, con D mayúscula, Dios, con D mayúscula, es el creador y la fuente de la vida. Lo que significa que también creó a Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos hasta ahí. Dios, ¿verdad? Es el creador. Entonces, hijo de Dios significa creado por Dios. La Biblia no dice que Dios llegara a ser Padre. Ahora, esto es importante. La Biblia no dice, y esto lo subrayo y lo recalco, no dice que Dios llegara a ser Padre de la misma forma que los humanos conciben hijos. Entonces, ¿de qué forma? Aquí yo me quedo pensando. Ellos están argumentando que el Hijo de Dios no puede ser Dios porque se le llama Hijo y a Dios se le llama Padre. Y lo razonan de forma humana. Pero luego dicen, no. No puede llegar a ser Padre
de la misma forma en que los humanos conciben hijos. Entonces, si no es de la misma forma, entonces el Hijo sí puede ser Dios, al igual que el Padre. Porque no es hijo de la misma forma en que lo somos usted y yo con nuestros padres físicos. Ahora, si sí es en la misma forma Jesús, hijo de su Padre, en que lo somos nosotros, entonces Dios el Padre se tuvo que haber casado con alguna otra diosa para procrear al Hijo, a Jesús. Entonces Dios tiene esposa. No, es que no es de la misma forma. Bueno, entonces, así como los humanos creamos, o no creamos, los humanos engendramos a nuestros hijos, o tenemos a nuestros hijos, yo como padre tengo a mi hijo. Entonces, si es en ese sentido, un día yo voy a envejecer y mi fuerza va a menguar y la fuerza de mi hijo va a crecer. Y va a llegar un momento en el futuro en que mi hijo va a ser más fuerte que yo. Él va a continuar y yo voy a dejar de existir. ¿En ese sentido es hijo de Dios? No, en ese sentido tampoco. Porque el Padre nunca deja de existir. Entonces, ¿por qué el Hijo sí tendría que dejar de existir? Si el Padre nunca vino a la existencia, ¿por qué el Hijo tendría que haber venido en un punto del tiempo a la existencia? Si no es en el mismo sentido. ¿Me explico? Si no es en el mismo sentido, entonces no tenemos punto de referencia para comparar. Me pareció sumamente importante esto. La Biblia no dice que Dios llegara a ser Padre de la misma forma que los humanos. Entonces, ¿cómo? Entonces, si no es de la misma forma, no podemos explicarlo como lo está tratando de explicar los testigos de Jehová. El Padre es uno, el Hijo es otro, entonces el Hijo no puede ser Dios. Pero no es de la misma forma Hijo y no es de la misma forma Padre. Entonces, ¿cómo? La Biblia también dice que los ángeles son hijos de Dios. Aquí está el argumento que les presentaba y el pasaje. Hijos del Dios verdadero, Job 1:6. Además enseña que el primer hombre, Adán, era hijo de Dios, Lucas 3:38. Pero la Biblia presenta a Jesús como el hijo más importante de Dios. O sea, ¿qué están haciendo aquí? Comparando a Adán con Jesús. ¿En qué lo comparan? En el mismo sentido de que fueron creados. Pero si fueron creados, ya no son hijos, son criaturas. ¿Ok? No puede ser tu hijo, un verdadero hijo, si es algo creado. Ahora, vuelve a decir, porque fue su primer creación. Esta parte, en ninguna parte de la Escritura encontramos esa frase. Jesús fue la primer creación de Dios. No se encuentra. Y si usted está pensando en Proverbios 8, 22 al 24, ahí no dice que Jesús fue creado. Si está pensando en Colosenses 1:15, dice que Jesús es el primogénito de toda creación. No dice que Jesús es el primogénito del Padre. Si lo quiere interpretar como el primer creado, tendría que interpretar literalmente que Jesús fue creado por la creación, no por el creador. Lo cual es al revés. Jesús creó a la creación. Igual, primogénito no significa ni la palabra griega, ni donde lo busque, no significa el primer ser creado. ¿Ok? Entonces, no fue su primera creación. Si está pensando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, tampoco, ¿verdad? La palabra arché o argé ahí en Apocalipsis 3, 14, en todas las demás partes que aparecen en el Nuevo Testamento, la traducción del Nuevo Mundo la pone como gobierno. Entonces, Cristo es el que gobierna la creación, no es el primer ser creado. No hay un solo pasaje en la Escritura que diga que Jesús fue creado o es un ser creado. Al contrario, y ya lo miraremos más adelante. Segundo escrito, dicen hijos cristianos de Dios. Como manifiesta Juan, ¿verdad? Aquí está, como manifiesta Juan 1:12, solo algunos de la nación de Israel, los que ejercieron fe en Cristo Jesús, recibieron la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, ¿ok? Ahora, ¿creemos esto? Sí, lo creemos. El sacrificio del rescate de Cristo permitió al resto de los judíos, a este resto judío, dejar de estar bajo el pacto de la ley. Que aunque era bueno y perfecto, los condenaba como pecadores, como esclavos bajo la custodia del pecado. De manera, bueno, ahí está medio raro. De manera que Cristo los libertó para que pudiera recibir la adopción de hijos y llegar a ser herederos gracias a Dios. ¿Dónde está la respuesta a ese argumento? Pues aquí.
Ellos mismos lo dieron. Ellos mismos dieron la explicación. Pero bueno, lo explicaremos más adelante. Tercer prueba. ¿Por qué se llama Jesús Hijo de Dios? Dios, otra vez, Dios no tiene una esposa literal con la cual tener hijos. Entonces, ¿cómo fue que Dios tuvo un hijo? Dicen ellos, porque fue un hijo creado. Es el creador de todos los seres vivos. No obstante, como los humanos fuimos hechos con la capacidad de imitar sus cualidades, el primer hombre Adán, otra vez comparan a Jesús con Adán, se lo llamó Hijo de Dios. De igual modo, o sea, Adán es igual a Jesús. La única diferencia es que es especial para Dios. Eso es lo que tratan de hacer. De igual modo, Jesús es llamado el Hijo de Dios. ¿Por qué fue? Porque fue creado. ¿Como quién? Como Adán. ¿Jesús fue creado como Adán? ¿De qué materia fue creado Jesús? ¿Qué cosa tomó el Padre para crear a Jesús? ¿Qué materia? ¿El Padre acaso creó algo que necesitaba? Porque para crear algo necesitamos materia. Necesitamos la esencia de aquello que va a formar lo que vamos a crear. En el caso de Adán, para formar a Adán, primero Dios tuvo que crear los cielos y la tierra. Tuvo que crear materia, porque iba a crear un ser material. Al crear Jesús, los cielos y la tierra, toma del polvo, de la tierra, y le da forma y crea al hombre. Adán fue creado de algo, a partir de algo, que fue creado previamente. Entonces, ¿a partir de qué cosa fue creado Jesús? Entonces Jesús no sería el primer ser creado. Porque para crear a Jesús tuvo que haber creado aquello de lo cual iba a constituir a Jesús. ¿Me explico? Entonces lo primero creado sería la materia, o si usted quiere llamarlo así, materia, o la sustancia de la cual iba a formar a Jesús. Entonces Jesús no fue lo primero creado, fue la sustancia de la cual Jesús vino a tener. ¿Me explico? Entonces, de igual modo, Jesús es llamado el Hijo de Dios. No concuerda. No concuerda en comparar a Jesús creado como lo fue Adán, con cualidades como las de su padre, dice. ¿Cuándo fue creado Jesús? Dios creó a Jesús antes que Adán. ¿Sí? Dicen ellos, Jesús existía antes de Adán. Sí, así lo dicen. Dios creó a Jesús antes de Adán. Sí, así lo dicen. Creó a Jesús. Vuelvo a la pregunta. ¿De qué formó a Jesús Dios? ¿De qué materia? Porque todo lo creado fue creado por Jesús. Entonces, ¿el Padre creó otro verbo que a la vez creó al verbo? ¿Cómo? Si todo lo que fue creado por Jesús, y sin Jesús ni una sola cosa de lo creado pudo haber sido creada, y Jesús es una de ellas, si dicen los testigos que fue creado, entonces ¿quién creó a Jesús? ¿Se creó Jesús a sí mismo? Juan 1:3. De hecho, dice, fue su primer criatura. ¿Y dónde está el pasaje donde dice? Tenemos el pasaje donde dice, y Dios formó a Adán del polvo de la tierra y lo hizo. Tenemos el pasaje donde dice que Jesús creó a los ángeles, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante, ¿verdad? Lo visible, lo invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él. Tenemos ahí claramente diciendo a Jesús creando a los ángeles. ¿Y dónde está el pasaje donde dice que el Padre creó a Jesús? No es Proverbios 8. Ahí no lo dice que lo creó. No es Colosenses, tampoco dice que lo creó, porque primogénito no es creado. No es Apocalipsis, porque también la palabra griega no es el primero en nacer, sino el que gobierna, como lo traducen en muchas otras partes la misma palabra los testigos de Jehová. Antes de que naciera en Belén, Jesús era un ser espiritual. Fíjese cómo lo dice. Acabamos de leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Y dice, el cual existía en forma de un ser espiritual. ¿Sí así dice la versión? No. El cual existiendo en forma de Dios en el cielo. No de un ser cualquiera ahí creado, como cualquier ángel, como el arcángel Miguel, no. Jesús, haya también vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de un ser espiritual, de Dios. Aquí no es correcto. Cuando llegó el tiempo señalado, Dios transfirió su vida al vientre. ¿Dónde dice que Dios transfirió su vida al vientre de María? Dice que Él mismo, Jesús mismo, se restringió y Él mismo se hizo hombre.
¿Dónde dice que el Padre transfirió la vida de Jesús? Le quitó la vida en el cielo y se la puso a María en el vientre. Dice esto. Pero bueno, son conclusiones de los testigos de Jehová. Vamos entonces a continuar con recordando el argumento. Estos eran las pruebas. Para no perder el hilo. ¿Cuál fue el argumento que estamos tratando? ¿Por qué mostró estas pruebas? Porque dicen, hijo de Dios significa creado por Dios. No hijo literal, como nosotros. Deme un momentito. Ok. Hijo de Dios no significa creado por Dios, no hijo literal como nosotros. Si hijo de Dios significa que somos Dios, entonces ¿fue Adán Dios? ¿Fueron los ángeles Dios? ¿Somos nosotros Dios? No. Vamos a la explicación. Aquí tienen un gran problema los testigos de Jehová. Porque si deducen y concluyen que hijo de Dios significa o es sinónimo, como ya lo vimos en sus escritos, es sinónimo de creado por Dios, o sea, hijo de Dios es igual, idéntico a creado por Dios, entonces estos pasajes afirmarían que Jesús es Dios con D mayúscula. ¿Según quién? ¿Según yo? No. Según la Escritura. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 3? Vamos a leerlo. Versión del reino de los testigos de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo, la versión 2019. Todas las cosas, todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Y sin Él, ¿sin quién? Sin Jesús, no llegó a existir ni siquiera una sola cosa de lo que ha venido a existir. ¿Cuántas cosas de las que vinieron a existir, ¿ok? O que fueron creadas, dicen que fueron creadas o que vinieron a la existencia, fueron creadas sin Jesús? Dice, ni una sola cosa. Ahora, si usted dice que Jesús fue la primera creación de Dios, ¿cómo el Padre creó a Jesús? Si para crear algo, todo, y ni una sola cosa de lo creado fue creado sin Jesús. Ni una sola cosa de las que existen si Jesús no existiera. Entonces, ¿cuándo vino a existir Jesús? ¿Se creó Jesús a sí mismo? ¿O cómo? Porque no dice que el Padre creara lo que existe o lo creado, sino que Jesús creó todo lo que existe. Y ni una sola cosa de lo creado o lo que existe fue creado si Jesús no estuviera. Ni una sola. Y si Jesús fue algo creado, entonces sería una. Pero aquí dice que ni una sola cosa pudo haber venido a existir o pudo haber sido creada si Jesús no estuviera ahí. Ahora, en base en esto, ya me entiende por qué le digo que si usted dice que hijo de Dios es sinónimo de creado por Dios, ¿declara que Jesús es Dios? ¿O no me entiende todavía? Bueno, ahí está el interlineal abajo, si usted quiere verlo, donde dice que ha venido a la existencia y sin Él, y aparte de Él, ninguno vino, ni una sola cosa vino a la existencia, ¿verdad? Así es que, si ninguna sola cosa vino a la existencia, o todo lo creado fue creado por Jesús, como dice Reina Valera, vamos a explicar para ver si me entiende lo que le estoy tratando de decir. Si hijo de Dios es creado por Dios, ¿ok? Hijo de Dios es igual a creado por Dios, como dicen los testigos de Jehová, entonces todo aquello que ha sido creado denota, toda aquella persona que se le llama hijo de Dios, denota y declara a su creador. Y declara quién es Dios con D mayúscula. En este caso, Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman y dicen que hijo de Dios es igual a Dios o creado por Dios, ¿verdad? Es igual a creado por Dios. Entonces, a Adán se le llama hijo de Dios. Esto significa que es igual
a creado por Dios, como ya lo vimos en sus escritos. Adán se le llama hijo de Dios y se le llama hijo de Dios porque fue creado por Dios. Pero ¿quién creó a Adán? Los testigos de Jehová dicen que el Padre creó al Hijo y después el Hijo creó todo lo demás. Entonces, ¿quién creó a Adán? ¿Ah? ¿Quién creó a Adán? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Porque todo lo creado fue creado por Jesús y sin Él ni una sola cosa de lo creado pudo haber sido creada. ¿Quién creó a Adán? El Hijo. Jesús. Entonces, cuando a Adán se le llama hijo de Dios, está declarando que Jesús es Dios. No un Dios. Dios con D mayúscula. Adán es hijo de Dios, que es igual a creado por Dios. Y al ser Jesús el creador de Adán, entonces Jesús es Dios. Adán es hijo de Dios o hijo de Jesús, porque fue creado por Jesús, según los testigos de Jehová, porque dicen que hijo de Dios es creado por Dios. Entonces, Jesús es Dios, o Adán es hijo de Dios o es hijo de Jesús, porque fue creado por Jesús. Según Juan 1:3. Ahora, los ángeles se les llama hijo de Dios. ¿Quién creó a los ángeles? Colosenses 1:15 en adelante nos dice que fue Jesús. Porque los testigos de Jehová afirman que el Padre creó al Hijo y el Hijo creó todo lo demás. Entonces, al declarar que los ángeles se les llama hijos de Dios, porque fueron creados por Dios, están declarando con esa frase que Jesús es Dios. Porque Jesús fue quien creó a los ángeles. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús es Dios. Ahora, a nosotros se nos llama hijos de Dios. Dicen los testigos de Jehová porque hijo de Dios significa creado por Dios. Entonces, quiere decir que es igual a creado por Dios. Y al ser Jesús creador nuestro, entonces Jesús es Dios. Entonces, si tú igualas el término hijo de Dios a creado por Dios, estás declarando que el creador de esos que se les llama hijo de Dios es Dios. O sea, Jesús es Dios. Jesús es el creador de ellos. Juan 1:3. Jesús es el creador de lo creado. Y si Jesús es el creador de lo creado, Él no pudo haber sido creado por Él mismo. Ni una sola cosa pudo haber sido creada si Él no estuviera. Ni una sola cosa pudo venir a la existencia si Él no estuviera. Juan 1:3. Entonces, el término hijo de Dios no se aplica en el mismo sentido como dicen los testigos de Jehová, que nosotros entendemos padre e hijo. Es una relación diferente. El término hijo de Dios aplicado a Jesús es totalmente diferente porque Jesús no fue creado por Dios. Porque todo lo creado fue creado por Jesús. Si todo lo creado fue creado por Jesús, ¿se creó Jesús a sí mismo? ¿No? Finalmente, Jesús no pudo haber sido creado, porque ni una sola de las cosas creadas fueron creadas sin Él. Jesús entonces no es hijo de Dios como lo es Adán, los ángeles. No, es en otro sentido totalmente diferente. Adán, los ángeles, nosotros, Israel, todos los demás ejemplos que dan los testigos de Jehová hablan de criaturas. Sin embargo, el término hijo de Dios aplicado a Jesús habla de igualdad de sustancia con el Padre. ¿Por qué? Porque todo lo creado fue creado por Jesús. Todo lo que existe vino a la existencia por Jesús. Y sin Jesús nada pudo haber venido a la existencia. Ni una sola cosa de lo que existe pudo haber sido existido. Pregunta, ¿Jesús existe? Sí. Entonces Jesús no se pudo haber creado a sí mismo. Ni el Padre pudo haber creado a Jesús, porque todo lo que existe vino a la existencia por Jesús. La única opción sería que Jesús se hubiera creado a Él mismo. Todo lo creado fue creado por Jesús, así que hijo de Dios en relación a Jesús es en un sentido diferente a creado por Dios. Adán fue creado por Jesús, es hijo de Dios, por creación. Por lo tanto, no es hijo de Dios en el mismo sentido que Jesús con su Padre. ¿Por qué? Porque vino a la existencia Adán. Pero Jesús ya existía desde siempre. Él no vino a existir. Todo lo que vino a existir por medio de Él.
Y si no estuviera Él, nada de lo que vino a existir, existiría. ¿Existe Jesús? Sí. No se pudo Jesús haber venido a la existencia por Él mismo. Y el Padre no trajo nada a la existencia, según Juan 1:3. Los ángeles fueron creados por Jesús y no son hijos en el mismo sentido que Jesús. ¿Por qué? Muy fácil. Hebreos 1:5, por ejemplo. ¿A cuál de los ángeles el Padre dijo alguna vez: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre, y otra vez yo mismo llegaré a ser tu padre y él mismo llegará a ser mi hijo? ¿A cuál de los ángeles el Padre le dijo: tú eres mi hijo? A ninguno, porque los ángeles son criaturas. Y el hijo es hijo en cuanto a la relación con su padre en un sentido totalmente diferente al de los ángeles. Y si usted dice: pero entonces, ¿qué con nosotros, con hijos, como que se nos llama hijos de Dios, que venimos a ser hijos de Dios? Igual, nosotros somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. No tenemos la misma sustancia de Dios, ni los ángeles, ni Adán. Por eso se le llama hijo, unigénito, porque es de la misma sustancia. Nadie es igual a Él. Dice en el mismo sentido Jesús, porque somos hijos por adopción. Dice Gálatas 4:5, para que comprara y liberara a los que estaban bajo la ley, y así nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos. Nosotros no somos hijos por naturaleza, somos hijos adoptados. Los ángeles no son hijos por naturaleza o por sustancia. Los ángeles son hijos por creación, así como nosotros, así como Adán, así como Israel, así como todos los otros ejemplos. Y todas esas cosas que fueron creadas, ustedes, los ángeles, Israel, Adán, fue creado por uno, que es Jesús. Juan 1:3. Por lo tanto, el término hijo de Dios aplicado a Jesús es totalmente diferente. Jesús no fue creado. Hijo de Dios aplicado a Jesús tiene un significado totalmente diferente a toda criatura, pues todo lo creado, Juan 1:3, fue creado por Jesús, y sin Jesús ni una sola cosa de lo creado pudo haber sido creado. Por lo tanto, Jesús no fue creado. Y si ustedes dicen que Jesús fue creado, entonces ¿cómo se creó Jesús si todo lo creado fue creado por Jesús? Ahora ellos tratan de componer en Colosenses 1:15 todas las otras cosas. No dice eso Juan 1:3. Todo lo creado fue creado por Jesús. Y si ustedes dicen que Jesús fue creado, usted está poniendo a Jesús en el lugar de las criaturas. Y tenemos muchos problemas con eso. Porque en Romanos capítulo 1, versículos 25, si no me equivoco, dice que debemos dar adoración no a las criaturas, sino al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Y quién es el creador de todas las cosas? Juan 1:3, es Jesús. Y se le da proscuneo a Jesús en muchas partes de la Escritura. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vamos al cuarto argumento. Entonces vemos que si ellos dicen hijo de Dios significa creado por Dios, se meten en un autogol porque están declarando con eso que todo aquello que ha sido creado denota y demanda por la misma frase: ¿quién fue quien lo creó? Dios. Y el que los creó fue Jesús. Todo lo creado fue creado por Jesús. Entonces, le están diciendo: Jesús es mi creador. Jesús es Dios. ¿Ok? Bien, cuarto argumento. Dicen que Jesús no es Dios porque dice que es hijo de Dios. Ahora el enfoque va a estar en la palabra hijo. Ya no en la frase, sino en la palabra hijo. Entonces, cuando empezamos a explicar estos puntos, dicen: bueno, no, pero aún así no es Dios porque dice hijo. No dice que es igual al Padre o que es el Padre. Otra vez, el Padre no es el Hijo no es el Padre, según las Escrituras. Pero se enfocan en la palabra hijo. Y aquí es donde ellos están planteando una falsa dicotomía, que es de lo que tanto nos acusan. Dicen: ya va a empezar usted con su argumento viejo y usado de la falsa dicotomía. Es que ese no lo planteamos nosotros. Es que la falsa dicotomía la plantean ustedes, los testigos de Jehová. ¿Cómo? Diciendo: Jesús no puede ser Dios porque se le llama hijo. O es hijo o es Dios. ¿Quién está planteando ese argumento? Ustedes, no nosotros. Y esa es una dicotomía. Estás poniendo dos opciones: o es hijo o es Dios. No puede ser ambas. Cuando claramente la Escritura dice que sí. Que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová. Entonces, plantean una falsa dicotomía. Por eso nosotros decimos: está planteando una falsa dicotomía. No es porque es un argumento viejo.
Pues pues es lo que están argumentando. Dicen, Jesús no es Dios porque dice Hijo de Dios. No entiende Hijo de Dios y no lo recalcan. ¿Verdad? Note, Hijo, no el Padre. Pues obviamente la Biblia menciona al Padre, menciona al Hijo. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, pero son un Dios. Ejad, Deuteronomio 6:4. Ahora, vamos a explicar esto de la falsa dicotomía, que ya lo expliqué en otro video, pero va con el tema. Dicen o argumentan de esta manera, esta es la falsa dicotomía. Jesús o es Dios o es hijo de Dios. No puede ser Dios y ser hijo. Y dado que en la Biblia se le llama hijo, entonces concluimos que Jesús no es Dios. Pues esta es una falsa dicotomía, ¿por qué? Porque podremos hacer el mismo argumento de la siguiente manera. ¿Jesús es Dios o es hijo? En la Biblia se le llama Dios. Más de una ocasión. Entonces, como en la Biblia se le llama Dios, entonces Jesús es Dios. ¿Ve cómo no probó nada del argumento? Ahora, pero la Biblia enseña que Jesús es tanto Dios como hijo. Así como la Biblia enseña que el Padre es Dios, ¿verdad? Como lo es Padre. Y no se contradicen, no se excluyen. Un término no excluye al otro. No quiere decir o es Padre o es hijo. No puede ser los dos. O es uno o es el otro. No, es ambos. Es ambos. Mire, para que me entienda un poquito. Le voy a dar un ejemplo planteando el mismo argumento, pero ahora no planteándoselo al hijo, sino planteándoselo al Padre. El argumento sería así. ¿Jehová es Padre o es el Dios? Porque no puede ser ambos. Si es Padre, entonces no es Dios. Y si es Dios, entonces no es Padre. Porque ¿qué Dios necesitaría ser Padre para ser Dios? Una de dos. O Jehová es el Padre o es Dios. No puede ser ambos. ¿Cuál es? ¿Es el Padre o es Dios? Si le llama Padre, entonces no es Dios. Y si se le llama Dios, entonces no es Padre. Pero en la Biblia se le llama el Padre. Jesús lo llama Padre. Por lo tanto, Jehová no es Dios. ¿Qué dirían los testigos de Jehová? No, blasfemia. Se rasgarían las vestiduras. ¿Ah? No, porque en la Biblia se le llama Padre a Dios y también se le llama a Jehová a Dios. Esos no son términos excluyentes, no excluye el uno al otro. Bingo. Exactamente. Lo mismo pasa con Jesús. No porque Jesús se le llame hijo, quiere decir que no sea Dios. Porque tanto se le llama a Jesús Dios como al Padre. Entonces no es excluyente. Y si fuera excluyente, pues entonces esta dicotomía está correcta. ¿Jehová es el Padre o es Dios? Te dirán, no, es ambos. Bueno, el Hijo es ambos también. Porque al Padre se le llama Dios y al Hijo se le llama Dios. Entonces no hay contradicción. Ahí no son términos excluyentes. Eso es una falsa dicotomía. Espero que me haya entendido con este ejemplo. Ahora, nosotros creemos que el Padre es Jehová, que el Padre es Dios, porque la Biblia lo dice. Nosotros creemos que el Hijo es Jehová, que el Hijo es Dios, porque la Biblia lo dice. No hay una contradicción. Nosotros creemos que el Padre es Dios, es Jehová, es Señor. Nosotros creemos que el Hijo es Dios, es Jehová, es Señor, porque la Biblia lo dice. No son términos excluyentes, como ellos piensan. Ellos parten de llegan a esas conclusiones porque en su mente les han puesto la organización de los testigos de Jehová la idea de que no, Jehová es exclusivo, es igual al Padre nada más. No al Hijo, no nada más, nada más al Padre. Por eso es el problema. Y ahí está el conflicto con estos pasajes. Vamos entonces a continuar. ¿Por qué le digo que no es excluyente? Porque el Padre mismo llama a Jesús de ambas formas. Llama a Jesús su Hijo amado. Fíjese cómo dice aquí en esta parte. Versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Mateo capítulo 3, versículo 17. Entonces se oyó una voz del cielo, desde los cielos, que decía: este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. ¿Quién dijo esto?
Los testigos de Jehová afirman que es el Padre. Estoy de acuerdo. El Padre está diciéndole a la gente, este es mi hijo. No dijo, este es mi ángel, no dijo, este es mi arcángel, no dijo, este es uno de mis tantos hijos, no dijo, no. Este es mi hijo, en sentido de relación íntima, ¿verdad? Personal. De la misma sustancia, de la misma naturaleza. Este es mi hijo amado, él tiene mi aprobación. Ahora, el Padre llama a Jesús su hijo. Y el Padre mismo llama a Jesús Dios. Hebreos 1:8 viene hablando el Padre y luego dice, pero del Hijo, note cómo lo llama a ambos, lo llama Hijo y lo llama Dios. Pero del Hijo dice, Dios es tu trono para siempre jamás y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. El Padre llamando al Hijo Dios, diciendo, este Hijo es Dios. No un Dios, Dios. Porque no hay dos dioses, hay un solo Dios. Tu trono, Dios es tu trono, dice el Padre al Hijo. Entonces el Padre llama a Jesús su Hijo y lo llama a Jesús Dios. ¿Ok? No hay contradicción. No hay una contradicción entre pasajes. Es una falsa dicotomía. No hay o es Hijo o es Dios. Es ambos. El Padre dice, es mi Hijo y es Dios. Las preguntas serían las siguientes. El Padre llama a Jesús su Hijo y al mismo tiempo lo llama a Dios. ¿Miente el Padre? ¿Miente el Padre al decir esto? ¿Que Jesús es su Hijo y que Jesús es Dios? ¿Mintió el Padre? ¿Le cree usted al Padre o rechaza lo que el Padre dice? ¿Rechaza usted lo que el Padre declara? Pero del Hijo dice, Dios tu trono. Lo llama Dios al Hijo. El Padre refiriéndose a su Hijo. Todo en Hebreos capítulo 1 empieza a hablar, el Padre dice a su Hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás mi Hijo eres tú? El Padre hablando en referencia a su Hijo. Y del Hijo dice, Dios tu trono. ¿Le cree usted al Padre? Entonces Jesús es ambos. Tanto Hijo como Dios. No hay contradicción. Eso es falso. Así es que término Hijo de Dios en referencia a Jesús significa de la misma naturaleza de Dios, igual a Dios. ¿Qué entendían por Hijo de Dios los judíos? Ya dejamos los argumentos que presentan. Estos son los argumentos que presentan los testigos de Jehová. Ahora vamos a la parte positiva, no a la parte de negar sus argumentos, sino a la parte de afirmar qué significa Hijo de Dios. ¿Qué entendían por Hijo de Dios los judíos? Los judíos estudiosos de la ley de Moisés, entendidos en la ley de Dios, en las explicaciones que Dios daba en el Antiguo Testamento. Bueno, fíjese lo que dice en la primera ocasión. Juan capítulo 5, versículos 17 al 18, traducción del Nuevo Mundo. Pero él les contestaba, mi Padre, note cómo dice Jesús. Jesús no dice, nuestro Padre. No, hace una diferencia Jesús. Mi Padre, porque mi relación con mi Padre es diferente a la relación del Padre con ustedes. Ese es mi Padre en un sentido único y exclusivo. Dice, hasta ahora sigue trabajando y yo sigo trabajando. 18. A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios a su Padre, haciéndose ¿cómo? Igual a Dios. Igual a Dios. Jesús se hacía igual a Dios. Y hacerse igual a Dios es una blasfemia y es pecado mortal. Aquí hay algo interesante en esta parte, y déjeme activar la pluma para mencionársela en el interlineal. Dice, a ver, aquí está la pluma. Igual no es de diferente naturaleza. La palabra igual, si vamos y la buscamos en un interlineal, en griego, aquí está la palabra griega para igual. Si se fija es Juan 5:18. Y aquí está, mire, igual en esta parte de aquí. Igual, la palabra G2470 y ahí no alcanzo a ver el número. Dice que es la palabra isos. Isos, que significa el mismo en tamaño
en cantidad, en cualidad, etc. Entonces, está hablando exactamente el mismo. Se traduce como igual. ¿Dónde se traduce como igual? En Juan 5:18. Aquí está, miren. Juan 5:18. La palabra que aparece en griega es iso, ¿verdad? O isos, o sus derivados, ¿verdad? Que quiere decir el mismo en tamaño. O sea, lo que los judíos entendieron, que Jesús estaba haciendo en tamaño igual a Dios, en cantidad igual a Dios, en calidad igual a la de Dios, en forma igual a la de Dios, exactamente idéntico. Ahora, la traducción del Nuevo Mundo, pero en el griego, el interlineal griego de los testigos de Jehová, aparece la misma palabra griega. Se estaba haciendo igual a un Dios. No. Aquí está la palabra. Ison, ¿verdad? De isos. Igual, de la misma forma, el mismo tamaño, la misma calidad, el mismo. Exactamente igual. Igual a quién se estaba haciendo Jesús. A Dios. Entonces, al decir mi Padre, cuando Jesús dijo es mi Padre, no dijo nuestro Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Se estaba igualando con Dios. Estaba siendo hijo de Dios, igual a Dios. Ok, seguimos. Segunda ocasión en que los judíos entienden que Jesús estaba haciendo igual, del mismo tamaño, forma, dimensión a su Padre. Dice Juan 10:30 al 33. Dice, yo y el Padre uno somos. Exactamente igual a como dice Deuteronomio 6:4. Dios es un Dios echad, en unidad. ¿Ok? Es un solo Dios. Dice, yo y el Padre uno somos, 31. Una vez más los judíos agarraron piedras para apedrearlo. Jesús entonces les dijo, les he mostrado muchas buenas obras que vienen del Padre. ¿Por cuál de estas me queréis apedrear? Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemia, por blasfemar. ¿Cuál era la blasfemia que estaba haciendo Jesús? Estaba diciendo Jesús, yo y el Padre somos uno. Y ellos miraban a un ser humano. Decían, ¿esta es una blasfemia? ¿Cómo él puede ser uno con el Padre? Es blasfemia. Es un hombre, no es Dios. Entonces entendían que cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, entendían que se estaba igualando a Dios. Dice, porque tú eres un hombre. ¿Sí se fijó? Tú eres un hombre. Nosotros estamos viendo a un hombre. Tú no puedes ser Dios porque estamos viendo a un hombre. Y se olvidaban de que Jesús existe en forma de Dios y tomó forma de siervo, de hombre. Por eso miraban a un hombre. ¿Y te haces a ti mismo? Dicen los testigos de Jehová, un Dios. Aquí hay un problema enorme, porque ¿cuál es el pecado por blasfemar o igualarse a un Dios inferior? Ninguno. No hay pasaje en el Antiguo Testamento que diga pena de muerte por blasfemar el nombre de un Dios inferior. No existe tal cosa. Eso es una idea de los testigos de Jehová. Y para probarle esto, ahí está el interlineal. Fíjese en esta parte de aquí, de abajo, de esta parte. Dice, ¿cómo traducen directamente del griego? Traducen de esta manera. Porque tú, un hombre, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios. Así está en el griego. Te haces a ti mismo Dios. Tú te haces tú mismo Dios. Aquí está. Tú mismo Dios. No dice un Dios. Dice te haces tú mismo Dios. ¿Se entiende claramente sin necesidad de agregarle el un y todas esas cosas? ¿Se entiende? Porque tú siendo hombre te haces tú mismo Dios. ¿Qué estaban diciendo? Te estás igualando a Dios. Y luego en Juan 10:36, en el mismo capítulo, en el mismo contexto, dice, a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, me dicen, ¿blasfemas? Por decir, ¿soy hijo de Dios? Ojo, los judíos entendieron que Jesús estaba cometiendo blasfemia
igualándose a Dios, por eso lo querían hacer. Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemar, porque tú eres un hombre y te haces a ti mismo Dios, no un Dios. Porque no hay pena de muerte en el Antiguo Testamento por blasfemar el nombre de un Dios. Y si lo hay, muéstremelo. Que yo no lo he encontrado por más que lo busco. No hay. Hay pena de muerte por blasfemar el nombre de el Dios. El Dios, ¿ok? No un Dios, el Dios. El único que existe. Y Jesús estaba igualando con el Dios. Y eso es una blasfemia. Si Jesús hubiera dicho, soy hijo de Dios. Y los judíos entendieran, es una criatura de Dios. ¿Por qué lo iban a apedrear? No tenían por qué apedrearlo. Si los judíos entienden que hijo de Dios es una creación más de Dios, ¿qué? Es como si yo digo, yo soy una criatura de Dios. Vamos a apedrearlo porque es blasfemia. No. Es una criatura de Dios como cualquier otra. Fue creado por Dios. Pero hijo de Dios no significa creado por Dios. Si significara creado por Dios, los judíos no aplicaran la pena de muerte por blasfemia. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vemos que no aparece el un Dios. Esto es falso. No está ahí en las Escrituras. Y si fuera así, dándoles el privilegio de la duda a los testigos de Jehová, si debería ser traducido como un Dios, ¿bajo qué ley del Antiguo Testamento se apedreaba a alguien por blasfemar el nombre de un Dios inferior? En ninguna parte. Aún así, si los testigos quisieran probar que la traducción es correcta, es un Dios, tendría que demostrar que los judíos tenían una ley de pena de muerte por lapidación para aquellos que blasfemaran el nombre de un Dios inferior que no fuera el Dios. El único Dios que existe, el único Dios verdadero. No hay pena de muerte por blasfemia, por blasfemar el nombre de un Dios. Los judíos no dijeron eso. Estaban aplicando la pena de muerte por blasfemar el nombre de Dios. ¿Ok? Y aquí hay dos opciones. Jesús fue un blasfemo, un pecador, porque blasfemó el nombre de Dios, por lo tanto digno de muerte. O Jesús dijo la verdad. Jesús estaba haciendo Dios como lo entendieron los judíos. Ahora, finalmente los judíos matan a Jesús por hacerse llamar hijo de Dios, por aceptar ser hijo de Dios. Y usted dirá, no es cierto, no lo mataron por eso. Claro que sí lo mataron por eso. Fíjese, Mateo 26, 63 al 65. Pero Jesús se quedó callado. Recuerda cuando estaban ahí juzgándolo, ¿verdad? Para tratar de hallarlo culpable y presentaban falsos testigos, pero se contradecían. Bueno, ahora sucede esto en esa ocasión, cuando ya se había sido arrestado el Señor. Dice, pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote le dijo, te ordeno que nos digas bajo juramento, delante del Dios vivo, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ojo, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, sí. Tú mismo lo has dicho. Pero yo les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre. Note, Jesús no solamente iguala el término Hijo de Dios con Hijo de Hombre, dice él lo mismo. Porque dice, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas y dijo que ha blasfemado. ¿Había pena de muerte por blasfemia? Sí. ¿Pero qué blasfemia cometió Jesús? Dijo, soy hijo de hombre, soy una creación de un hombre. ¿Por eso hay pena de muerte? No. ¿Pero cuál pena de muerte? ¿Cuál blasfemia? Si Jesús dijo hijo de Dios y según los testigos de Jehová dicen que hijo de Dios significa creado por Dios. Lo que Jesús estaba diciendo entonces es, soy una creación de Dios. ¿Eso es blasfemia? ¿Decir que soy una creación de Dios es blasfemia? No. Hijo de Dios, por lo tanto, significa igualdad con Dios. Por eso los judíos dijeron blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes lo acaban de oír. ¿Qué acaban de oír? Que dijo que era hijo de Dios. Acaban de oír la blasfemia. Usted dirá, no, es que por eso no lo condenaron por otra cosa y dirán mil cosas. Bueno, vamos a ver qué dicen los mismos judíos cuando ya está para ser crucificado ante Pilato, ¿verdad? Dice Juan 19, 6 al 7. Pero cuando los sacerdotes y los principales sacerdotes lo vieron, gritaron, al madero con él, al madero con él. Y Pilato les dijo, llévenselo y ejecútenlo ustedes, porque yo no encuentro que sea culpable de nada. Note por qué lo estaban crucificando los judíos, o por qué lo estaban ejecutando los judíos. Los judíos le contestaron a Pilato, le explicaron la razón de por qué. Nosotros tenemos una ley. ¿Cuál es la ley por blasfemar el nombre de un Dios inferior?
¿Cuál es la ley para matar a alguien por decir soy una criatura de Dios? No hay. Dicen los judíos, sin embargo los judíos estaban certeros de lo que estaban diciendo. Tenemos una ley y según esa ley debe morir. ¿Por qué debe morir? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la ley para matar a alguien por decir que somos una criatura de Dios? No hay. El término hijo de Dios aplicado a Jesús, los judíos lo entendían de igualdad, de igualarse con Dios. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Se igualó con Dios. Ahora, ¿dónde está esta pena, esta sentencia o esta ley que los judíos, a la cual los judíos apelaban? Levíticos 24, del 14 al 16. Debería morir cualquiera que utilizara el nombre de Jehová para afirmar igualdad con Jehová. Cualquiera que se igualara con Dios. Y ahí está en Levíticos 24, 14 al 16. Y el Talmud judío dice, puesto que se hacía igual a Dios, lo matamos. Entonces, si el término hijo de Dios significa una criatura de Dios normal como cualquier otra, los judíos no tenían ley para matar a alguien por eso, porque ellos mismos eran criaturas de Dios o creaciones de Dios. Si el término hijo de Dios significa un Dios inferior, los judíos tampoco tenían una ley para matar a alguien por hacerse un Dios inferior. No había ley para eso. Entonces, sin lugar a dudas, el término hijo de Dios aplicado a Jesús significa igualdad con Dios. Bien. Preguntas. Si hijo de Dios significa una creación, ¿por qué lo mataron? Si hijo de Dios significa que entró en el vientre de María, ¿por qué matarlo por eso? Si hijo de Dios no es igualarse con Dios, entonces ¿por qué matarlo? ¿Bajo qué ley? Si Jesús es igual a un Dios, no a Dios, ¿bajo qué ley del Antiguo Testamento lo mataron los judíos? Porque los judíos dijeron, nosotros tenemos una ley. ¿Cuál ley? ¿Dónde está esa ley? Por matar a alguien, por blasfemar el nombre de un Dios inferior. No la hay. No existe. Entonces, hijo de Dios, sin lugar a dudas, aplicado a Jesús, es igual a Dios. Ahora, otro punto interesante es que en más de una ocasión, y aquí no voy a entrar mucho de lleno porque obviamente tendría que ir pasaje por pasaje probándoselos con interlineal, cómo han modificado la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová para que suene diferente. Pero voy a usar otra línea de argumentación. Hijo de Dios está ligado con la adoración. Porque dice Mateo 14:32, después de que subieron a la barca el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje, dice la versión del Nuevo Mundo. Pero la palabra que aparece ahí es proskuneo, que es adorar. Y le dijeron, realmente tú eres el Hijo de Dios. ¿verdad? Ahora, cuando aquellos hombres en la barca vieron el milagro que sucedió, dijeron, tú realmente eres Hijo de Dios. Y le adoraron. ¿Verdad? Pero solamente Dios es digno de adoración. Jesús le dijo, no, te equivocas. No me adores, solamente adora a Dios. Jesús sabía que, porque le dijo a Satanás en Mateo capítulo 4, al Señor todos adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús sabía que la adoración era solo para Dios. ¿Por qué no rechazó la adoración aquí? ¿Por qué no rechazó el que le rindieran homenaje? Si Pedro, siendo hombre, cuando fue con Cornelio a su encuentro y Cornelio cae a los pies de Pedro, Cornelio le rinde homenaje. Y note la respuesta de Pedro. Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie. Yo también soy solo un hombre. ¿Por qué Pedro le dijo esto? ¿Por qué Pedro rechazó el que le rindieran homenaje si rendir homenaje no es adorar? No, porque rendir homenaje es adorar. Ahí también aparece la palabra proskuneo. Aparece la palabra proskuneo en Mateo 14:32. Aparece la palabra proskuneo en 10:25-26. Aparece la palabra proskuneo allá en Apocalipsis 19:10 con el ángel. ¿Verdad? Cuando Juan se inclina ante el ángel para adorar y el ángel le dice, levántate, soy consiervo tuyo. Y luego en Apocalipsis 22:8-9, Juan se vuelve a inclinar ante el ángel para adorar y el ángel le vuelve a decir, levántate, no me adores a mí, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Y es la misma palabra proskuneo. En Juan 4:24, donde nos dice, adorarán al Padre en espíritu de verdad, la misma palabra proskuneo. Pero ¿por qué cuando a Jesús se refiere a Jesús le ponen rendir homenaje? Y cuando se refiere al Padre le dicen adorar. Sí, es la misma palabra. Inclusive los testigos de Jehová usan esta palabra
de proscuneo la traducen como adorar en cuanto a dioses falsos. Aquí hay de dos. Si rendir homenaje no es adorar, entonces ¿por qué Pedro lo rechazó y le dijo, soy un hombre como tú? ¿Por qué dijo soy un hombre? Si supuestamente lo único que quería hacer Cornelio era darle una reverencia, pero no adorarlo. ¿Por qué le dice soy hombre como tú? Porque esa reverencia que dicen los testigos de Jehová, ese homenaje, solamente se le tiene que dar a Dios. Ese proscuneo solo es para Dios. Por eso le rindieron homenaje a Jesús diciendo, tú eres hijo de Dios, tú mereces adoración. Y Jesús no rechazó la adoración. Pedro sí rechazó la adoración. ¿Por qué Pedro sí rechazó y Jesús no la rechazó? ¿Por qué Jesús no les dijo, no, levántense, yo soy un hombre como ustedes, soy una creación como ustedes, yo soy hijo de Dios, una criatura, ustedes no deben de rendirme homenaje ante mí, no se deben de inclinar ante mí? ¿Por qué no lo hizo? Ahora, si rendir homenaje, porque dice, cayó a sus pies, en Apocalipsis 19:10 dice, cayó a sus pies también para adorar. Ponerse de rodillas o inclinarse ante alguien es una señal de adoración. Si no es así, si rendir homenaje no es lo mismo que adorar, entonces ¿por qué Pedro no aceptó el homenaje? Y dijo, soy hombre. Si rendir homenaje es diferente de adorar, y no tiene ningún pecado rendir homenaje, ¿los testigos de Jehová le rendirían homenaje al Papa? Creo que no. ¿Se inclinarían ante el Papa? Inclinarse no es adorar, según los testigos de Jehová. No. ¿Se inclinarían ante una imagen? ¿Le rendirían homenaje a una imagen? Como dicen los católicos, ¿verdad? Nosotros no adoramos a las imágenes, nosotros las veneramos. O nosotros le rendimos homenaje. Entonces estarían bien los católicos, porque si rendir homenaje no es adorar, pues entonces los católicos no están mal. Ellos están rindiéndole homenaje a las imágenes, no las están adorando. Y si no, ¿por qué no? La respuesta es muy clara. Porque los testigos de Jehová saben bien que proscuneo es adorar. ¿Ok? Es adorar. No es otra cosa. Es adorar. Y por eso al Hijo de Dios se le adoró en más de una ocasión. Hijo de Dios conlleva a adoración. Porque el Hijo de Dios es igual a Dios, digno de adoración. Bien, entonces vamos a la última parte de este video. Vamos a comparar el Hijo y el Padre. El término Hijo denota que es de la misma naturaleza del Padre. Y el término Padre denota que tiene que tener un hijo para poder ser padre y por lo tanto ese hijo tiene que ser de su misma naturaleza para que sea su verdadero hijo. No hijo por adopción, no hijo por creación, no. Verdadero hijo. Entonces, preguntaríamos, ¿cómo vino a la existencia el Hijo? Si todo lo que existe vino a la existencia por Jesús, y sin Jesús ni una sola cosa de lo que existe pudo haber venido a existir, ¿cómo vino a la existencia el Hijo? ¿Okay? Juan 1:3 dice que ni una sola cosa de lo que existe pudo haber venido a la existencia. Entonces, ¿cómo? Si Jesús es Hijo de Dios, ¿cómo? Y si Jesús es Hijo de Dios, y si Jesús no es hijo en el mismo sentido de que nosotros entendemos con nuestro Padre, y eso es un sentido totalmente diferente, no es en el sentido de que tuvo una madre, como nosotros tenemos para poder nacer físicamente, entonces, ¿cómo vino a la existencia el Hijo? Si todo lo que vino a la existencia vino por Jesús, y sin Jesús ni una sola cosa de lo que existe pudo haber existido. Entonces, ¿cómo vino a la existencia el Hijo? Los testigos de Jehová se atreverán sin lugar a dudas a decir, el Padre lo creó, el Padre lo trajo a la existencia. Supongamos eso. Entonces, quiere decir que hubo un momento en que el Padre no fue Padre, porque no tenía al Hijo, ¿cierto? Si Jesús vino a la existencia, y vino a la existencia, quien trajo a Jesús a la existencia fue el Padre, entonces el Padre, hubo un momento en que el Padre no fue Padre porque no tenía un hijo, no tenía al Hijo. Y si el Padre, y dado que el Padre es igual a Dios, ¿verdad? El término Padre es sinónimo de Dios, según los testigos de Jehová, única y exclusivamente de Dios. Y si no fue Padre, y dado que Padre es igual a Dios,
Entonces concluimos que hubo un tiempo en que el Padre no fue Dios. ¿Cierto? Porque para ser padre se necesita un hijo. Y el término padre se aplica a Dios. Dicen padre, testigos de Jehová ponen esta igualdad. Jehová igual padre igual Dios. ¿Ok? Jehová igual padre, Jehová igual padre, padre igual Dios. Esa es la línea, ¿verdad? Entonces son sinónimos. Si hubo un tiempo que el Padre no fue Padre, entonces hubo un tiempo que Dios no fue Dios. Si hubo un tiempo que el Padre no fue Padre, hubo un tiempo que Jehová no fue Jehová. Porque hubo un momento, según ellos, en que el Hijo no existía. Y si no existía, entonces el Padre no era Padre. Ahora suponiendo que fuera posible que Dios no fue Padre y luego viniera a ser Padre. ¿Ok? Hubo un momento en la eternidad donde Dios no fue Padre, pero luego vino a ser Padre porque trajo a la existencia al Hijo. Entonces, ¿es Dios mutable? ¿Dios cambia? ¿O no cambia? ¿Es Dios mutable o es inmutable? Porque la Escritura dice que Dios no es mutable. Fíjese, versión de los testigos de Jehová. La Biblia dice que Dios no es mutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo soy Jehová y no cambio. ¿Cambia Dios? No. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. Por la eternidad. Siempre ha sido el mismo. Dios no cambia. Y ustedes son hijos de Jacob y todavía no han llegado a su fin. Entonces Malaquías 3:6 nos dice que Jehová no cambia. Dios no cambia. El Padre no cambia. Santiago 1:17. Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, que descienden del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia. Ojo. Él, el Padre, no varía ni cambia. Ahora usted dirá, bueno, ¿a qué quiere llegar con esto? No entiendo. ¿Cuál es el argumento aquí? ¿En qué quiere llegar con esto de que si fue padre, no fue padre, que si es mutable, que si no es inmutable? ¿A qué quiere llegar? ¿Cuál es el punto? Bueno, si usted es perspicaz, ¿verdad? Si usted sabe y puso atención, sabe hacia dónde voy. ¿Qué es lo que quiero llegar? ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, el punto aquí es el siguiente. Yo no puedo ser padre y al mismo tiempo y en el mismo sentido no ser padre. Eso es una contradicción ilógica. ¿Cierto? O sea, porque en el momento que yo soy padre, dejo de no ser padre para convertirme en padre. No puedo ser padre y no padre al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces cambia mi situación, cambia mi condición cuando soy padre o cuando no soy padre. Y si Dios no era padre y luego fue padre, entonces Dios cambió. Porque antes no era padre y después tuvo una variación. Ahora ya es padre. Porque yo no puedo ser padre y no padre al mismo tiempo. Fue padre. Y por lo tanto, ¿verdad? Dios cambió. Pero la Escritura nos dice que Dios no cambia. Que Dios no varía. Que Dios no es inmutable. Que Dios no cambia de forma. Dios no, su esencia es la misma siempre. ¿Ok? Dice otra vez Santiago 1:17, Dios no varía ni cambia. Ahora, ¿cambió la condición de Dios de padre a no padre? ¿Sí? Porque no es lo mismo ser padre que ser no padre. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Así que Dios siempre fue padre y por lo tanto el Hijo siempre fue Hijo, no fue creado. El Hijo es eterno junto con el Padre.
Hebreos 13:8, versión de los testigos de Jehová. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es el punto aquí otra vez? Vuelvo a explicarlo. Si yo en este momento no soy padre y luego llego a ser padre, ya cambié, ya varié. Porque antes no era padre y ahora sí soy padre. Antes no tenía un hijo y ahora sí tengo un hijo. Entonces ya varió mi condición. Pero Dios no cambia. Dios no varía. Dios es el mismo. Entonces, si Dios es el mismo, Dios es eterno. Dios no cambia, es el mismo hoy y siempre. Entonces, Dios siempre fue Padre. Dios siempre fue Dios, ¿verdad? Dios, el Hijo siempre fue Hijo. El Hijo siempre fue Dios. No vino a la existencia. Porque todo lo que vino a la existencia por Jesús. Y sin Jesús, nada vino a la existencia. Por eso dice Hebreos 13:8, versión de los testigos de Jehová. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien. Vamos a... Entonces, el término Hijo de Dios aplicado a Jesús no significa creado, ni que vino a la existencia. Eso es falso. Porque Jesús es el que trajo a la existencia todo. No significa que no es Dios. También es falso, porque el mismo término Hijo de Dios, si es creado por Dios, declara que Jesús es ese Dios. No significa que llegó a existir, porque si llegó a existir, entonces en un momento el padre no fue padre y porque no tuvo un hijo, y si no fue padre, entonces cambió y mutó y varió, y Dios no varía y no cambia. Entonces el padre siempre fue padre, el hijo siempre fue hijo. No es así como le explican los testigos de Jehová, no es padre, hijo en el mismo sentido que nosotros, que fuimos primero nosotros y luego después trajimos al hijo y luego el hijo traerá al nieto. No es en el mismo sentido que nosotros, es en el sentido de relación mutua que tienen ellos. Entonces no significa que llegó a existir, no significa que los testigos de Jehová concluyen. Muchos pasajes hablan de Jesús como Dios. Juan 1:1, Tito 2:13, 2 de Pedro 1:1, Juan 5:20, ¿verdad? Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Romanos 9:5, Juan 20:28, etcétera, etcétera. Entonces, preguntas. La Biblia llama a Jesús Hijo de Dios. ¿Lo creen ustedes? Ellos dirán, sí lo creemos. La Biblia también llama a Jesús Dios. ¿Lo crees? Ellos van a decir, no, eso no lo creo. Si entonces no crees en lo que la Biblia dice, no creen en lo que la Biblia dice, porque la Biblia llama tanto Hijo de Dios a Jesús como Dios. Bien, ahí nos vamos a quedar. Gracias por habernos acompañado en este estudio y nos vemos en el siguiente argumento la próxima semana. Así es que esperen el video para la próxima semana, el siguiente argumento en cuanto a que Jesús no es Dios. Dios les bendiga. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna.